Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Él es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os digo que entre los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oírlo, toda la gente, incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Frustraron el designio que Dios tenía con ellos. ¿Quiénes? Los fariseos, los maestros de la ley, las autoridades religiosas, los que aparentaban ser más religiosos. Frustraron el plan de Dios en ellos. ¡Qué horror! Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar en vela, hermanos. Porque podemos ser muy religiosos, pero eso no basta. Tenemos que estar en vela para que el plan de Dios, para que el designio de Dios se cumpla en nosotros. Que no nos vaya a pasar como le pasó a estos religiosos de la época de Jesús. Quedaron fuera de la voluntad de Dios. Siguieron siendo muy religiosos, sí, pero fuera del plan de Dios. Se perdieron al Mesías. El proyecto de Dios. ¿Cuál es ese proyecto de Dios? Su voluntad. Y quiere que su voluntad sea conocida. Y que los maestros que den a conocer esta voluntad de Dios son aquellos nuevos profetas, que como Juan el Bautista hemos sido enviados como mensajeros delante de Él para preparar en las almas el camino que conduce a Dios. Ese es el plan de Dios. El que no quiera aceptar a estos mensajeros, a estos auténticos profetas, estarán haciendo lo mismo que hicieron los fariseos y los maestros de la ley, que rechazaron a Juan. Y rechazando a Juan, frustraron el designio que Dios tenía a través de Juan con ellos. ¡Qué misterio tan grande, hermanos! Que pocos lo pueden entender. Por eso hoy muchos no quieren a los auténticos profetas. Y ellos mismos se han hecho profetas de sí mismos y profetas de otros. Y han surgido muchos profetas que quieren hablar de la divina voluntad. Y muchos van detrás de esos profetas
No tienen la luz para entender que están frustrando la voluntad de Dios en ellos, buscando esa voluntad de Dios, en la misma búsqueda ya la están frustrando, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sus sacerdotes, aquellos que han sido llamados, elegidos, ungidos y enviados, y que habiéndose formado en estos conocimientos de la divina voluntad, sean quienes vayan a allanar el camino, vayan a preparar a las almas para que éstas, conociendo estas verdades de la voluntad de Dios, se dispongan a recibirlas, a vivirlas, a hacer de ellas su respiro, su alimento, su vida, su todo, y así el plan de Dios se realice en ellas. Así lo ha querido Dios desde siempre. Ha mandado profetas que orienten, que guíen, que anuncien, que denuncien. Ese es el plan de Dios. ¿En cuál de los dos grupos quieres estar? En aquellos religiosos que quieren una vida de Dios, pero sin el plan de Dios, según su propio gusto, según su propia voluntad humana, frustrando así el proyecto de Dios en ellos, o aquellos pobres y humildes de corazón que abandonados entran en este plan, en este designio divino y dejan que aquellos que han sido designados por Dios para esta misión cumplan en ellos y den su efecto. Pidámosle al Señor, a Juan el Bautista, para que todos estemos abiertos, atentos a no frustrar este plan de Dios sobre nosotros, que nos viene a través de los auténticos y verdaderos profetas. Aquellos profetas, los hijos predilectos y amados de nuestra Reina y Madre Celestial. Que nos guarde, que nos custodie, que nos ponga en su regazo materno, para que siendo fieles nosotros a esta misión, no frustremos el proyecto de Dios, sino que seamos instrumentos dóciles para que este proyecto se dé en las almas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.